Bien, entonces esperemos también que esta capacitación sea dinámica, no solamente sea de la ponente, sino también participación de los integrantes en la presente reunión. Entonces todos entendemos qué es cadena de frío. Por su propio nombre lo dice, cadena es un conjunto de eslabones que no se pueden romper entre sí. ¿Por qué? Porque si uno de ellos se llega a romper, no podemos garantizar el óptimo uso de la vacuna que tengo en mi poder. Puede ser como establecimiento de salud, como hospital, como red en general, como DIRESA, y hasta como el mismo Ministerio de Salud. Entonces, la misma palabra cadena viene por eslabones, valga la redundancia, las cuales nosotros tenemos que cuidar delicadamente y muy celosamente. A continuación voy a presentar cuáles son los eslabones, que ya muchos de nosotros quizás lo conocemos, a breve modo o a grosso modo. Cualquier duda en el momento de la capacitación, por favor, no duden en preguntar, no duden en hacer llegar sus interrogantes, tomando la palabra o mediante el chat, que yo voy a estar pendiente de ello. Bien, entonces aquí mostramos cuáles son los eslabones de cadena de frío. El primero es laboratorio, que es donde se fabrican las vacunas. Y muchas veces nosotros lo traemos de otros países, ¿cierto? Bien. Luego que viene el transporte aéreo, el cual de los laboratorios que compre el Estado, en este caso Perú, lo compra de un laboratorio, va a ser trasladados de manera, por el transporte aéreo. Pero ojo, también teniendo ciertas condiciones para su traslado. No se va a trasladar como cualquier otra cosa. Se va a tomar ciertas medidas para que mis vacunas lleguen en óptimo estado hasta mi paciente, que poco a poco lo vamos a ir desarrollando esta cadena de frío. Luego continúa el aeropuerto, donde va a arribar el transporte aéreo. Continuamos con el transporte en camiones refrigerados. Son camiones especiales, los cuales cuentan con la capacidad para poder trasladar insumos biológicos. En este caso, que son mis insumos biológicos, las vacunitas tienen que estar en óptimo estado de temperatura. ¿Por qué? Porque tienen que tener un rango de temperatura para poder ser trasladados y que lleguen a un óptimo estado. De lo contrario, no podemos hablar de una calidad de vacuna. Luego continúa a nivel central. Ojo, mire, estamos bajando. De nivel nacional, internacional, por decirlo así, porque vamos a traer de otro país las vacunas, ya llega a nivel central. ¿Por qué? Porque ya llegó al país, ¿cierto? A nivel central, en este caso el Ministerio de Salud, que cuenta con una cámara fría. Y los únicos que cuentan con cámara fría, que lo vamos a ir viendo más adelante, son el nivel central y el nivel regional. Nivel central representa al Estado y el nivel regional, que es en este caso la DIRESA Lima. ¿Sí? Cuentan con la cámara fría. Es un ambiente especial para la recepción, almacenamiento y conservación de las vacunas en una temperatura adecuada. Lo llamamos así también porque es un espacio amplio para almacenar la cantidad de vacunas. Por ejemplo, por eso, como le estoy poniendo, es el Ministerio de Salud, que va a abarcar la cantidad de vacunas que son para diferentes regiones del país, y en la DIRESA Lima, que va a tener bajo su poder las vacunas de diferentes redes de salud y hospitales. Luego continuamos y se va al transporte, que puede ser aéreo, dependiendo a qué región se vaya. Y después también tenemos el transporte terrestre, si es más cercano, el transporte de nivel central para que llegue a nivel regional va a ser el transporte terrestre. En este caso, por ejemplo, hablando de nuestra región, Lima Provincias, de nivel central va a ser trasladado en camión, que también deben de cumplir ciertas características para que mis vacunas puedan ser trasladadas y llegar en óptima calidad a nivel regional. En este caso, a DIRESA, la cual también cuenta con cámara fría. No de la misma capacidad del nivel central, pero sí también cuenta con su cámara fría. Luego de ello, ya viene a lo que es a nivel red de salud.
En este caso, nosotros pertenecemos a la red de salud Barranca-Cajatambo. Entonces, la red de salud Barranca-Cajatambo va a recepcionar las vacunas a Direza mediante transporte terrestre, que van con las ambulancias o van con las camionetas y van con sus termos preparados a recoger las vacunas a la Direza Lima, al almacén regional de vacunas de Direza Lima. Luego continuamos, cuando la red ya recoge, continuamos con la distribución de los mismos a los hospitales o centros de salud. En este caso, la red de salud Barranca-Cajatambo va a distribuir a sus diversas microredes e incluido el hospital de Supe. ¿Y cómo lo recoge en este caso el hospital de Supe su vacunita? Va a preparar sus termos, se va a acercar al ambiente de cadena de frío de la red a recepcionar sus vacunas. Y ojo que esos termos que prepara el hospital tienen que estar óptimamente condicionados de acuerdo a la norma técnica que estipula los márgenes de temperatura para mantener en óptimo estado mis vacunas. Luego, que como estamos poniendo en el ejemplo, el hospital de Supe recoge sus vacunas, va a ir a las refrigeradoras, ¿no? En las refrigeradoras horizontales que tenemos nosotros en cadena de frío. También tiene que estar todos mantener el mismo rango de temperatura desde que fue recepcionado. Luego llega a mi termo portavacunas, para luego nosotros llegar, así como está en la imagen, donde está la enfermera aplicando la vacuna a una niñita. Todos esos eslabones deben ser respetados. No se debe romper ni uno, porque si se rompe uno, no podríamos llegar a esta imagen tan bonita, donde la niña está recibiendo su vacuna, previniendo enfermedades. Como su mismo nombre lo dice, enfermedades inmunoprevenibles, que se puede prevenir mediante la inmunización, mediante la aplicación de vacunas. Es por ello lo importante de mantener la cadena de frío. Esa es la importancia. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, yo estoy pendiente. En el sistema que asegura el transporte, almacenaje y manipulación de las vacunas desde su fabricación hasta el momento de la aplicación, como le expliqué aquí que la niña recibe su vacuna, se tiene que mantener dentro de los rangos establecidos, de acuerdo también donde lo estipula la norma técnica, que es de 2 a 8 grados centígrados. Para asegurar que las vacunas, como se ha venido diciendo durante toda la primera exposición de esta primera plantilla, no pierdan su potencia inmunológica. Porque ¿qué pasaría si yo rompo uno de esos eslabones? ¿Va a tener la misma eficacia mi vacuna? ¿Qué pasaría si yo llego a aplicar a un niño una vacunita que llegó a los 10 grados centígrados? ¿Va a tener la misma eficacia? ¿Va a tener la misma potencia inmunológica? No, ¿cierto? Y nosotros, muchas que somos madres, no nos gustaría que nuestros niños reciban esas vacunas. Nos gustaría que nuestros niños o familiares reciban una vacuna que tenga su potencia activa como tiene que ser, como salió de fábrica y que llegue hacia nuestros niños. Es por ello que recalco la importancia de mantener la cadena de frío y más que todo como personal de salud. Saber de todo un poco y cuidar mucho de esto. Bueno, vamos a continuar. Dentro de ellos, se movió. Tenemos los factores que afectan la estabilidad de las vacunas. Dentro de ellos tenemos dos factores. Tenemos los factores externos y los factores internos. Entonces, ¿qué encontramos dentro de los factores externos? Como bien dice, externos, ¿no? Quiere decir lo de afuera, que es la temperatura, exposición a la luz y fecha de vencimiento. Entonces, dentro de temperatura, como hemos explicado en la primera plantilla, estipula que la norma técnica me indica el rango recomendado para mantener mis vacunas en óptimo estado. ¿Cuáles son? De 2 a 8 grados centígrados es lo que se debe mantener. Es lo que se debe mantener la temperatura para yo poder
valga la redundancia, mantener una calidad inmune. Y en este caso también se produce la pérdida de su potencia en caso de que no se cumpla este rango, bien esté por encima o por debajo de la temperatura indicada de 2 a 8 grados. El daño que ocasione a la vacuna tiene relación directa a la temperatura y el tiempo de exposición. Exacto. Mucho influye también hasta cuántos grados podemos haber llegado a haber hecho la ruptura y sobre todo por cuánto tiempo. Podemos haber hecho una ruptura de 30 minutos, 15 minutos, a una temperatura de 10, 9, 8.5, pero pasado de 8 ya hablamos de ruptura de cadena de frío. Y es muy importante todo ello porque va a tener una relación directa a la eficacia de mi vacuna. Influye mucho la temperatura que puede llegar y el tiempo de exposición que estuvo mi vacuna, tanto por encima como por debajo del rango establecido. Lo otro, tenemos la exposición a la luz, que está la exposición de la luz solar, la radiación ultravioleta y luz fluorescente, que pueden provocar la inactivación de las vacunas vivas atenuadas. Por ello, todas estas vacunas deberán estar protegidas de la luz. Si ustedes se habrán dado cuenta, personal de salud, hay muchas vacunitas que tienen su frasquito de color oscuro, ¿cierto? Marroncito oscuro, como tenemos la SPR, tenemos la SR, tenemos la BCG. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, ellos tienen ese colorcito, ¿por qué? Porque tienen que estar protegidas de la luz para evitar la inactivación de las vacunas vivas atenuadas. Lo otro es la fecha de vencimiento, que nos indica el momento en que la vacuna alcanza el límite aceptable para su empleo clínico. Y esto viene de fábrica, porque en la fábrica nos indica hasta cuándo podemos usar la vacuna. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las vacunas que son multidosis, porque de una vez que lo abrimos tiene un tiempo establecido para ser utilizados y tenemos que tener en cuenta la fecha de vencimiento, ¿sí? Y esta fecha es indicada, como lo menciono acá, por el fabricante en el envase de la vacuna. Lo otro, tenemos los factores internos. Los factores internos, ¿cuáles son? Los que están conformados por la misma fábrica, el tipo de cepa utilizada, las técnicas de liofilización, estabilizadores, preservantes, coadyuvantes, lo que puede utilizar la fábrica para poder fabricar, valga la redundancia, las vacunas y lleguen a nuestro poder. Entonces, ya esos son factores que escapan de nuestras manos, porque son lo que establece el mismo, la misma fábrica. Pero los factores externos, si está bajo nuestras manos de poder llevarlo de una manera adecuada. Son 3, la temperatura, exposición a la luz y fecha de vencimiento de la vacuna, porque tenemos que estar pendientes de todo ello. Bueno, continuamos. Tenemos la termoestabilidad y la política de frascos abiertos. La termoestabilidad de la vacuna es la capacidad de la vacuna para resistir a la degradación física o química sin alterar su capacidad en relación a la temperatura de conservación para producir una respuesta inmunitaria adecuada y esperada. Nosotros tenemos que mantener su temperatura, valga la redundancia, como dice su palabra, termoestabilidad, mantener estable la temperatura de la vacuna para evitar alterar la capacidad de la misma. Y conocer las características de las vacunas que permite al personal de salud que manipule estas vacunas realizarlo de una manera adecuada. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Que hay vacunitas que son sensibles al calor y hay vacunitas que son sensibles al congelamiento. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son? Tenemos 3. Hay unos que son sensibles al calor, en temperatura hablando, son sensibles al congelamiento y son sensibles a la luz. Entonces, para ello,
nosotros tenemos que saber quiénes son más sensibles a tal rango de temperatura, bien por encima de los 8 o por debajo de los 2, para nosotros poder manipular las vacunas de una manera adecuada. Porque ¿qué pasaría si yo no tengo el conocimiento y hago, por ejemplo, estoy a punto de hacer una ruptura de cadena de frío, porque yo, como buen personal de salud, estoy verificando cada momento que saco mi vacuna la temperatura que se encuentra mi refrigeradora? ¿Cuál sería mi plan de contingencia? Arma mi termo, vas a pasar mis vacunas, pero yo tengo que tener más cuidado en ese aspecto, en ese caso hablando como ejemplo, tener más cuidado en mis vacunas que están propensas o que son más sensibles a la temperatura alta. ¿Por qué? Porque si hago una ruptura yo por calentamiento, yo tengo que priorizar en cuidar más mis vacunas, que también son sensibles al alza de temperatura. Entonces, por eso es muy importante que el personal tenga conocimiento de todo ello. Manejar y conocer las vacunas en todo aspecto, para estar preparados en cualquier situación que se nos pueda presentar de un momento a otro. Y lo otro es la vacuna, que es una sustancia biológica que al administrarse a una persona provoca inmunidad. Por eso llamamos enfermedades inmunoprevenibles. Como su mismo nombre lo dice, son enfermedades que se previenen mediante la inmunización, que esto nos da la vacuna en contra de una enfermedad específica. Y esto lo indica la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Aquí está el tema que les venía diciendo, que son las vacunas sensibles a la congelación, o sea, las temperaturas menor a 0 grados centígrados. Y acá vemos una flechita que dice de más sensible a menos sensible, que quiere decir que las vacunas que están en primer orden, quiere decir que esas vacunitas son más sensibles a congelamiento. Y las que son menos sensibles son las que se encuentran abajo. Entonces vamos a ver. Tenemos la hepatitis B, la hepatitis A, la DPT, la DT, tanto adulto, pediátrica. Tenemos la HIV líquida. Todas las vacunas combinadas que tengan estas vacunas, como la tetravalente, pentavalente, hexavalente, etc. Tenemos la neumococo, tenemos la influenza H1N1 pandémica, la rotavirus, la VPH, la IPV y otro tipo de vacunas que algunas no tenemos acá en el país. Pero en ese orden va de más sensible a menos sensible en lo que corresponde a las temperaturas menor de 0 grados centígrados. Entonces, con estas vacunas nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar mucho más pendientes en correspondiente a la congelación. Por ejemplo, si yo hago una ruptura, que no debería existir las rupturas de cadena de frío, en caso, poniendo un ejemplo, si nosotros realizamos una ruptura por congelación, tenemos que cuidar todas estas vacunas, porque son las que están más sensibles y son las que no van a tener su efecto inmune cuando sea administrado a una persona, porque va perdiendo su sistema inmune, por lógica. Y aquí tenemos las vacunas más sensibles al calentamiento, porque son ya mayor de 8 grados centígrados. Tenemos la APO, como yo les mencionaba, influye mucho también el color del frasco de la vacuna. Por algo es que la SPR, la SR, la BCG, tiene ese color característico que conocemos, un color oscuro. ¿Para qué? Para que se proteja de la luz, para que se proteja del calor. Por ello, que esos frasquitos son así como la AMA también, que es muy gruesa, ¿cierto? La AMA es un frasco más tosco, más anchito y más grueso. Por algo es la presentación de esa vacuna que el mismo fabricante lo realiza. En este caso tenemos las vacunas que son muy sensibles a la temperatura alta. Está en el primer puesto, por decirlo así, está la APO. La APO es muy sensible. Tenemos la SPR, tenemos la SR, la AMA, la BCG y la varicela. Estas vacunas son muy sensibles y tenemos que cuidarlas
cuando nosotros estamos propensos quizás a revisar, cuando yo sé que estoy revisando mi termo, por ejemplo, y visualizo mi termómetro, porque cuando uno va a campo, tiene que estar muy pendiente en cada vacuna que uno va a administrar a su paciente, siempre verificar el termómetro, la temperatura en el termómetro. Y si yo veo que hay, no sé, una pequeña elevación de la temperatura a 6 grados, 7 grados, yo tengo que estar pendiente de esta vacuna. Si yo sé que tengo estas vacunas en mi termo, tengo que prestarle mucha más atención de manera inmediata, guardarlo de refrigeradora y si estoy en campo de preferencia, ya no volver a abrir, porque si yo abro, ingresa el aire caliente y voy a estar más propensa todavía a que estas vacunas tengan mucho más riesgo. Y lo otro, tenemos las vacunas sensibles a la luz, que están la BCG, la SPR, la SR, la AMA y las demás vacunas que acá podemos ver. Y estas vacunas son fotosensibles, que no pueden estar mucho tiempo en la exposición al sol. Por eso que cuando nosotros realizamos las actividades extramurales, debemos de tener mucho cuidado con estas vacunas al nosotros cargar la dosis para aplicar a nuestros pacientes, en el caso de SPR, SR, como lo está mencionando aquí, y se encuentra plasmado en la plantilla, tenemos que ser muy cuidadosos con esta vacuna y muy celosa con esta vacuna, en cargar la dosis adecuada y evitar que esté mucho tiempo en el sol. Si yo ya preparé, por ejemplo, mi vacunita ya para aplicar a niño, tiene que ser de manera inmediata, ¿sí? Muchas de estas vacunas son, ahí está la BCG, la AMA y algunas que son monodosis, hay algunas que son multidosis y tenemos que estar muy pendiente de ello porque son fotosensibles, muy sensibles a la luz. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Luego tenemos la política de frascos abiertos, que es el manejo apropiado de los frascos abiertos de vacunas multidosis. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando yo tengo mi frasco abierto? No sé si podría hacer participar a alguien de los que se encuentran en la sala. ¿O continuamos? Bien, a ver, vamos a continuar. Aquí hay unos mensajes, un ratito. Ya. Junior, sí, me dices, en cuanto a fecha de vencimiento, algunos frascos especifican la fecha con día, mes y año, pero otros frascos solo indican mes y año. En ese caso, ¿qué día del mes señalado se considera? Sí, hay casos en que la fábrica te menciona, por ejemplo, fecha de vencimiento 15 de noviembre. Y hay otros que te dicen solamente noviembre de 2022, ¿no? Pongamos un ejemplo. Cuando te menciona el fabricante ello, tú simplemente coges hasta el último día del mes. En noviembre, ¿cuántos días trae? Trae 30, ¿verdad? Entonces tú vas a utilizar hasta el 30 de noviembre tu vacuna. Sí, hay muchos casos de los fabricantes que mencionan ello en su inserto. Que te dan la fecha, perdón, el día, el mes y el año. Y en otros casos solamente el mes y el año. Cuando te toque uno de estos casitos, que es un frasco que indican mes y año, tú vas a considerar todos los días del mes que te menciona en el inserto de la vacuna. ¿Qué pasa si se aplica ya con fecha vencida? No va a tener la misma potencia inmunológica la vacuna dentro del niño, porque por algo el fabricante ya estipuló hasta la fecha máxima que tú puedes utilizar una vacuna. Entonces, por ello es muy importante que nosotros estemos muy al pendiente en la fecha de vencimiento. Son muchos factores. Fecha de vencimiento, que mi frasco, cuando yo reciba la vacuna, que esté en buen estado, que esté llena, porque ha habido casos donde recibe la vacuna, no se dan cuenta y el frasco está vacío. Y esto viene por error de fábrica, pero eso nosotros tenemos que hacer de conocimiento cuando nosotros vamos a recibir la vacuna.
en este caso, por ejemplo, nosotros como hospital de Supe vamos a recoger a la red de salud, nosotros tenemos que ser muy celosos. Si vamos a recoger a la red, entonces verifico el frasco. Está lleno, está en buen estado, no está dañado, no está deteriorado, la fecha de vencimiento está óptima, tengo tiempo para usarla, la recibo. Nosotros siempre hay que tener mucho cuidado con esas cositas. Sí, 2 y 8 grados en todo momento. Es la temperatura ideal que nosotros tenemos que manejar. Listo. Continuando con la ponencia, el manejo apropiado de los frascos abiertos de vacunas multidosis, las vacunas que hayan pasado la fecha de vencimiento. Exacto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, como decía al inicio. Hay frascos de vacunas monodosis, que llega mi paciente, cargo la dosis, aplico y adiós frasco, porque solamente venía para una sola dosis. Pero ¿qué pasa con los frascos multidosis? Por ejemplo, si mi vacuna vence el 30 de noviembre, yo mi frasco monodosis, ojo, estamos hablando de monodosis, mi frasco vence el 30 de noviembre. Yo abro un frasco el 25 de noviembre. Yo aplico y listo, estoy dentro de mi rango. Pero ¿qué pasaría si yo abro un frasco multidosis el 25 de noviembre? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Ojo que la fecha de vencimiento de fábrica dice que yo solamente lo puedo usar hasta el 30 de noviembre. Entonces me quedan pocos días. No es como si yo lo abro, por ejemplo, en septiembre y vence en noviembre. Yo tengo muchos más días dentro de la política que me indica mi norma técnica de cadena de frío como la de inmunizaciones para yo poder usar un frasco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo abro mi frasco de multidosis, lo primero que tengo que agarrar un lapicero o un plumón indeleble y anotar cuándo le estoy abriendo y a qué hora. Verificar la fecha de vencimiento. A veces nos confiamos y nos damos cuenta cuando ya la vacuna está próxima a vencer y nos damos con la grata sorpresa que esa vacuna es multidosis. Entonces nos desesperamos por buscar estrategias que no debería ser así. Deberíamos estar pendientes de todos los tipos de vacunas que tenemos bajo nuestro poder para poder sacarlos a tiempo. Lo otro, que se hayan almacenado y conservado en condiciones apropiadas de cadena de frío. ¿Qué quiere decir? Que mi cadena de frío tiene que ser óptima. Contar con mi refrigeradora horizontal. Mi refrigeradora, mis equipos, tienen que estar en buen estado. Que se haya realizado una limpieza adecuada, que no esté escarchado, que no presente hielo, porque eso va también a contrarrestar la inmunidad de mi vacuna, porque dentro de la refrigeradora no va a mantener su temperatura adecuada. Entonces yo tengo que estar pendiente de todo eso para que mi vacuna se encuentre en condiciones apropiadas dentro de mi cadena de frío. ¿Qué más? Que el tapón de frasco de la vacuna no se haya sumergido en agua. Por eso es que mi refrigeradora tiene que estar seca por dentro. No debe tener agua. Que los frascos de vacuna sean manejados con buenas prácticas asépticas. Siempre el lavado de manos. Antes y después. Siempre mantener el lavado de manos para poder aplicar de una manera segura y eficaz mi vacuna a mi paciente. Bueno, continuamos. Dice, todos los frascos de vacunas, si fueron abiertos en la actividad extramural, todos los frascos de vacunas abiertos se descartan, no deben regresar a la refrigeradora. Eso es en caso como el ejemplo que le puse anteriormente. Los frascos de vacunas, si están cerrados a retornar a la actividad extramural, se evalúa la temperatura de las vacunas en el termo o caja transportadora. Así es. Nosotros en todo momento tenemos que saber, tenemos que tener conciencia de que cuando nosotros vamos a trabajos extramurales, cada vez que nosotros abrimos el frasco para aplicar a un paciente, porque a veces no solamente salimos por uno, ¿cierto? Nosotros vamos, tocamos de casa en casa, las puertitas, y vamos vacunando, ¿cierto? Aquellos que de repente no estaban en mi lista, pero caminando me acerqué a una persona y me aceptó la vacuna, no estaba en mi lista, no estaba considerado y yo lo voy a vacunar, entonces yo tengo que estar pendiente de mi termómetro, verificar a cada momento que yo voy a aperturar mi termómetro, la temperatura, porque esto me va a dar tiempo de reaccionar de manera oportuna en caso de que se suscite algún evento que no debería ser.
Luego tenemos el control y registro diario de la temperatura. ¿Dónde está eso? Donde yo realizo mi control y registro diario de la temperatura para mi cadena de frío. Yo lo registro en mi hoja de control de registro diario de la temperatura, el cual tenemos dos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Tenemos el de refrigeración y tenemos el de congelación. Tenemos dos hojas de control porque son dos equipos frigoríficos distintos, que están la refrigeradora y la congeladora. Entonces, para ello, yo voy a realizar dos controles. ¿Cuáles son? Al inicio de la jornada y al final de la jornada. Si yo ingreso a las 7 de la mañana, lo primero que voy a hacer es verificar mi cadena de frío, verificar que mis equipos frigoríficos se encuentren en óptimas temperaturas. Y al finalizar también, pero ojo, se anota al inicio y al final. Pero durante el día, como yo voy a abastecerme de vacunas, tanto para extramuro como intramuro, dependiendo de la demanda del paciente, entonces yo cada vez que voy a aperturar siempre revisar. ¿Por qué? Porque estos son equipos eléctricos que pueden presentar falla en cualquier momento. Entonces no solamente me voy a confiar del inicio y el final. ¿Y qué pasaría si yo durante el día saqué varias vacunas, qué sé yo, porque hubo alta demanda de pacientes y no me percaté? Y al final recién me doy cuenta que mi refrigerador estuvo en 10. Entonces, no tendría sentido porque uno como personal de salud, si yo estoy manipulando en cada momento, siempre verificar la temperatura, eso no nos quita mucho tiempo. A lo mucho será 1 minuto, y esto es, te toma segundos, un ratito miro la temperatura, verifico que todo está ok y continúo con mis actividades de manera rutinaria. Siempre hay que estar pendiente de esas cosas. Pero sí se registra en la hoja de control de registro diario de la temperatura de refrigeración y o congelación, siempre tenemos que anotar la temperatura en la cual nosotros lo encontramos y lo dejamos. Entonces, para el control de la temperatura es obligatorio el uso de termómetro que nos permite medir la temperatura. Nosotros sabemos que tenemos acá en la misma refrigeradora, en la parte inferior derecha, tiene su pantallita donde se distingue la temperatura. Pero aparte de ello, nuestros equipos frigoríficos deben tener su termómetro dentro para corroborar que efectivamente sea la misma temperatura que se mantiene, porque a veces sufren descalibración por falta de pila, por falla mecánica, porque son equipos eléctricos. Entonces, para ello también me sirve mi termómetro, que tiene que estar en buen estado y ser confiable para yo guiarme de esa temperatura y verificar que efectivamente esa es la temperatura que indica para mi equipo frigorífico. Ya hemos mencionado el primer control al inicio de la jornada, a realizar el retiro de las vacunas de la jornada diaria, debe controlarse y registrar la temperatura. Luego el segundo control, al final de la jornada, se controla y se registra la temperatura. Ojo, el segundo control yo lo realizo cuando ya me voy a retirar, cuando ya termino mi jornada. No lo voy a registrar a las 5, ni a las 6 de la tarde, ni a las 4 de la tarde, no. Si mi turno es de 7 a 7, lo último que yo voy a hacer para retirarme de servicio es tomar la temperatura. Perdón por el ruido. Es lo que yo tengo que revisar. No puede ser antes, porque ¿qué pasaría si sucede un desperfecto? Y yo anoté ahí que estaba en 2.83. Pero después cuando hay la lectura de Data Lawyer, se dan con la ingrata sorpresa que no fue así. Que la ruptura empezó desde las 4 de la tarde, supongamos. Entonces, no. Nosotros tenemos que cumplir lo establecido. Al inicio, ni bien ingreso yo a mi servicio, toma de temperatura. Y lo último que hago para irme es la toma de temperatura de mis equipos frigoríficos que se encuentran en mi cadena de frío. No se hace antes. Continuamos. Aquí está una partecita de la hoja gráfica de temperatura, la hoja gráfica de control, perdón, tanto de refrigeración como de congelación, y sabemos que es el uso obligatorio a nivel nacional, donde me piden
que debe ser, debe tener todo equipo frigorífico de manera diaria, tiene que ser registrado esto y tenerlo de manera visible para cuando llegue una supervisión, verifiquen la efectividad del uso y manejo de cadena de frío dentro de sus equipos frigoríficos. Y para ellos tenemos los refrigeradores que son Iceline, a gas eléctrico, solares, dependiendo de la zona que nos encontremos. A veces, muchas veces en la sierra usan lo que cuentan con paneles solares. Y en este caso nosotros contamos con los eléctricos que funcionan acá como nuestros refrigeradoras horizontales. Y acá lo pueden ver, tienen sus rangos, tienen sus márgenes, de dónde me dice que ya estoy en alerta, y que donde estoy en lo óptimo, que es en una franja verde, que yo me voy a mantener dentro de lo óptimo, porque ahí te va a dar alertas. Te va a decir dónde está ruptura de cadena de frío, el otro donde te dice oscilación de temperatura, o sea que está sube y baja, pero ya tienes que estar pendiente porque eso es una alarma para ti, tienes que estar alerta. Lo otro es la oscilación de temperatura a elevarse dentro de lo normal, y ya en 7.58, donde está ese rango de temperatura según el gráfico que estoy mostrando acá, ya ahí nosotros tenemos que estar súper alerta porque estamos muy próximos a hacer ruptura de cadena de frío. Entonces ya ahí establecemos otra cosa que es mi plan de contingencia. Aquí está lo que les estaba mencionando. Esta es la hoja de control de registro. Aquí con el puntero del mouse voy a indicarles. Aquí está. Se divide en diferentes rangos. Ya aquí en 7.58 ya estoy en súper alerta porque estoy a punto de hacer ruptura de cadena de frío. La calibración ideal también ya conocemos cuáles son los rangos, y por debajo de ello también se considera ruptura de cadena de frío, como podemos ver acá, menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2, ya es ruptura de cadena de frío, como por encima de 8, que está acá, este colorcito que está 8.5, 9, 9.5, 10, ya también es ruptura de cadena de frío porque se encuentra por encima de 8 grados. Este es el manejo de hoja de control y registro de la temperatura de congelador. Son distintos al de refrigeración porque los rangos de temperatura para congelación son distintos, no son los mismos. ¿Por qué? Porque mi refrigeradora va a almacenar insumos biológicos, va a almacenar vacunas, mientras que mi congelador, ¿qué es lo que va a almacenar? ¿Y por qué la temperatura no va a ser la misma? ¿Por qué? Porque ya dije lo que va a almacenar mi refrigeradora, y mi congelador va a almacenar mis paquetes fríos, ¿cierto? Entonces, para yo poder tener mis paquetes fríos en óptimas condiciones, tienen que estar congelados, ¿sí? Lo adecuado es de 3 días para que tenga una vida fría mucho más duradera para cuando yo realice mis actividades extramuro o intramuro. Entonces, por ello, mi congelador no va a tener la misma temperatura que mi refrigerador. ¿Sí? Lo ideal es acá está. Justamente acá está dentro de la diapositiva, información de congelador, cuáles son los registros de la temperatura, la alarma, si la temperatura se registra entre 0 y a menos 15 grados, ver si tiene mucha escarcha, sobrecarga de paquetes fríos. A veces lo sobrecargamos a nuestro congelador y no permitimos que circule el aire frío dentro de la refrigeradora. Y al no poder circular, mi paquete frío no va a congelar de manera adecuada, porque está hay demasiados paquetes fríos dentro de la congeladora. O sea, hay demasiados paquetes fríos para la capacidad de mi congeladora. Y el rango correcto de la temperatura del congelador, ¿cuál es? De menos 15 a menos 25 grados centígrados. Se dan cuenta que esta diferencia de mi refrigeradora era de 0 a 8, ¿cierto? Con un rango óptimo de 2 a 8 grados. Y mi congelador me dice de menos 15 a menos 25 grados. Y hemos explicado el motivo. Si presenta menor de 15,
puede decirme también acá que el equipo esté presentando problemas y que se debe actuar de inmediato. Entonces, si esa silla estaba calentando, por ejemplo, mi congelador, yo tengo que reportarlo para que vengan a evaluar a ese equipo frigorífico, porque si no, no estaría brindando tampoco una buena calidad de vacunas, porque mi cadena de frío se vería alterada. Esta es la hoja de control y registro de temperatura de congelación. Y acá vamos a hablar de lo que hemos mencionado hace poco, los paquetes fríos. Vamos a hablar de la adecuación de paquetes fríos. Personal de salud, me imagino que ya conoce esta imagen, que es muy famosa en nuestra norma técnica, donde figura cómo se debe hacer la preparación adecuada de mis paquetes fríos para yo poder usar mis vacunas de manera diaria, porque esos paquetes fríos van ¿dónde? En mis termos. Entonces dice, dejar los paquetes fríos de agua en una mesa. Lo ideal es una mesa acanalada. ¿Para qué? Para que reciba la circulación de aire tanto por arriba como por debajo y sea una descongelación uniforme. No solamente por un lado, sino uniforme, para poder tener una temperatura óptima cuando yo lo pase a mi termo. Y ahí está, el tiempo dependerá de la temperatura ambiental. Cada clima es distinto, es diferente en el lugar que nos encontremos. Entonces, ellos de manera natural van a ir descongelando para poder ser usados y trasladados a mi termo portavacunas. Acá dicen, retirar el paquete frío del gabinete de congelación. Retirar el paquete frío de la congeladora. ¿Qué es el segundo paso? Colocar los paquetes fríos sobre una superficie o mesa acanalada, como le venía mencionando, para facilitar la exposición del paquete frío por ambos lados. Exacto, para que suden por ambos lados mis paquetes. No basta solo hacerlo sudar, es necesario que el agua se mueva lentamente dentro del paquete frío. Cuando se agita a la altura del oído, nosotros vamos a escuchar un chasquido, así como se visualiza en la diapositiva, ¿cierto? La licenciada está moviendo el paquete frío, entonces cerca al oído para escuchar ese chasquido, donde ya me indica que ya mi paquete frío está óptimo para ser usado. Si yo no escucho ese chasquido, no puedo trasladar ese paquete frío a mi termo, ¿sí? Lo otro es que nosotros tenemos que tener mucha visión en ello también. ¿Por qué? Porque mis paquetes fríos tienen que estar llenos. A veces tienen fuga de agua, están con hueco, no están bien llenados. Entonces la vida fría de mi termo no va a ser la misma, porque no va a ser lo mismo que yo tenga 4 paquetes fríos bien llenos, a que yo tenga 2 medios llenos y 2 llenos. La vida fría de mis vacunas no va a ser la misma. Y lo otro dice, cuando se escucha este movimiento del agua, recién se coloca dentro del termo, correcto, como lo venía mencionando. O caja transportadora, asegurando que la temperatura sea mayor del punto de congelación de agua. Si está en negativo, ya tiene que estar en positivo, tiene que estar en 2, tiene que estar en 3, ya está óptimo para yo sacar mis vacunas y posteriormente también sacar mi data lawyer. ¿Y qué pasa si hacemos la ruptura de cadena de frío? Esa carita va a poner el bebé porque va a decir, Dios, me vas a poner una vacuna que ha hecho ruptura de cadena de frío. No me pongas esa vacuna. Entonces, ¿qué vemos acá? Ruptura de la cadena de frío es un evento que se puede presentar en cualquier momento, poniendo en riesgo todas las vacunas. Pero recordemos que está bajo nuestra responsabilidad que esto no suceda. Hay muchos factores por los cuales puede suceder la ruptura de cadena de frío, pero no debería ser. No. Y se denomina ruptura de la cadena de frío a toda exposición de las vacunas a temperaturas fuera del rango recomendado de 0 a 8 grados centígrados, como lo hemos mencionado desde la primera plantilla de la diapositiva presentada. El personal de salud debe estar preparado para reconocer y actuar inmediatamente frente a una ruptura de cadena de frío. Exacto. ¿Qué hacemos mediante ello? Nuestro plan de contingencia, donde voy a trasladar mis vacunas a un termo y otras estrategias que podemos utilizar también.
Y las causas de ruptura de cadena de frío, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las que causan que yo haga una ruptura de cadena de frío? Cosa que no debe suceder. La falla del equipo. Por eso es lo importante que nosotros tenemos que estar monitoreando de manera constante mis equipos frigoríficos para evitar la falla de la misma. Y si yo veo que ya está oscilando una temperatura que no me convence, que no es la adecuada, entonces antes de que falle el equipo, yo ya voy a pedir su mantenimiento de ese equipo, que lo vengan a ver. Luego tenemos la falla en el suministro de energía, cuando se va la luz de un momento a otro y la compañía eléctrica no nos avisó. Un apagón, está en mantenimiento, cortocircuito, qué sé yo, fallas eléctricas, porque recordemos que estos son equipos eléctricos, que en cualquier momento pueden fallar. Entonces, de ser así, nosotros presentamos lo que es, ya estamos pendientes. Si se fue la luz, yo ya voy a saber también la autonomía frigorífica de mi equipo. Entonces, yo voy a saber cuánto tiempo me va a durar desconectado, manteniendo una temperatura adecuada. Entonces, yo ya estoy pendiente para hacer mi plan de contingencia y evitar esta ruptura de cadena de frío. La desconexión accidental del cable de la alimentación de tomacorriente. Por eso también se debe continuar con lo que menciona la norma técnica de inmunizaciones y de cadena de frío. Menciona la distancia que debe estar de la pared a mi refrigeradora. A qué altura deben estar las conexiones para evitar estos impases, para evitar que el personal cuando va a sacar sus vacunitas se tropiece y accidentalmente ocurra la desconexión del cable de alimentación de tomacorriente. Fallas o desgaste del conector. Se supone que eso tiene que estar óptimo antes de no cerrar correctamente la puerta del equipo. Sí, ha habido casos en que presenta este tipo de situaciones, que sucede mayormente cuando no estamos pendientes de ello. El jevecito, a la hora de cerrar, ¿qué pasa? No estamos verificando y a veces hay una fuga ahí de aire caliente del ambiente que ingresa y mediante ello se va acumulando y hacemos ruptura de cadena de frío. Entonces, eso tiene que sellar bien mi equipo frigorífico. Lo otro, fallo en el control diario de la temperatura, que no debe ser. Como ya lo hemos venido viendo, tenemos dos horarios de ingreso, ¿cierto? Al ingreso, perdón, 2 horarios de registro. Al ingreso de la jornada, realizamos el registro de la temperatura y al salir. Entonces, si yo fallo en uno de ellos, puede ocasionar también una ruptura de cadena de frío sin darme cuenta. Y cuando reacciono ya es demasiado tarde porque yo no hice de manera adecuada y eficaz la toma de temperatura, tanto al inicio como al final. Y importante para el personal de salud, para el cumplimiento de la actividad como el transporte, el almacenamiento de los refrigeradores, el vacunatorio y la actividad extramural. El transporte, el uso de data lawyer de forma obligatoria. Mi data lawyer tiene que estar en mi termo portavacunas de manera obligatoria, porque es el que me va a decir después si yo realmente preparé de manera correcta mi termo portavacunas. Lo otro se debe realizar con paquetes fríos de agua bien acondicionados de acuerdo al procedimiento indicado. Proteger las vacunas, evitar el contacto directo con los paquetes fríos. Por eso se tiene que formar un aislante en mi termo portavacunas, porque ¿qué pasa si yo salgo a mi extramuro y cuando nosotros caminamos, subimos, bajamos cerros, se inclina el termo, ¿cierto? Entonces, al inclinarse por gravedad, mi vacuna va a bajar y se va a pegar al paquete frío. Su mismo nombre lo dice, es un paquete frío y se va a pegar a mi vacuna y justo mi vacuna es la más sensible a congelación. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Cuidar mucho mi vacuna también dentro de mi termo portavacunas. Generar ahí un aislante para evitar este tipo de situaciones y realizar una ruptura de cadena que no debe ser. Y se prohíbe el uso de paquetes fríos eutécticos. Almacenamiento de los refrigeradores. Uso de data lawyer en forma obligatoria. Siempre tiene que haber un data lawyer dentro también de la refrigeradora para ver también el monitoreo de la temperatura de ello. Prohibida la manipulación de termostato, aunque sea después de una interrupción eléctrica, sí, solamente el personal autorizado. Y en vacunatorio y la actividad extramural, uso de data lawyer en forma obligatoria, como les voy a ir mencionando. Utilizar el termoportavacunas con paquetes fríos de agua correctamente acondicionados, así es. Ubicar las vacunas en un recipiente de plástico, eso es el aislante, porque eso va a dividir la temperatura de ambos, ¿cierto? Y evitar el contacto directo con los paquetes fríos para evitar que se mojen las cajas o etiquetas de las vacunas. Y no utilizar paquetes fríos eutécticos.
Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los participantes? Si hubiese alguna, pueden escribirlo al chat para darle lectura, por favor. Bien, bueno, agradecemos a la licenciada Fiamma Rojas Salazar por esta interesante exposición sobre cadena de frío, referente al, pues, al traslado y todo lo que corresponde al uso de la vacuna. A ver. Bien, entonces no hay preguntas, está todo claro. Licenciada Fiamma, muchísimas gracias por su participación. A nombre de la licenciada Johanny Gamarra, coordinadora de Telesalud del Hospital de Sucre, y en instancia superior, la licenciada Nancy Espinosa, como responsable de Infosalud del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Y bueno, ya estaremos coordinando otras ponencias. En el transcurso de los días estaremos comunicando, pues se estarán realizando también capacitaciones con presencia pues de la comunidad. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por su participación. Muy amable a todos. Muy buenas tardes.